Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. El precio de la luz sigue tocando máximos en todas las franjas horarias después del cambio del sistema de tarificación. Antonio Martín. Sí, sistema, recordemos, en el que varían las tarifas en función de distintos tramos horarios, pues el caso es que en todos esos tramos el precio está en máximos y llega a triplicar incluso lo que pagábamos el año pasado. Informa Eladio Meizoso. En hora punta el precio del kilovatio hora con peajes e impuestos alcanza hoy 31 céntimos, en hora llana en torno a 18 y en hora valle entre 12 y 14. El precio más barato de hoy está en línea con los 13 céntimos de media en junio de 2019 y por encima de los 11 céntimos de junio de 2020, de precio muy bajo entonces por la pandemia. Y es que el precio de la luz sigue disparado ahora mismo en el mercado eléctrico español. Hoy roza los 8 céntimos de media, en lo que va de mes el precio más bajo fue ayer domingo en 6,8 céntimos, que estaba por encima de los 6,5 de media en el pasado mayo, que ya fue un mes muy caro en la luz. Los concursos de acreedores registraron también en el primer trimestre de este año su mayor incremento desde el inicio de la pandemia y también han aumentado, por ejemplo, las demandas por despido. Alberto Pozas. Sí, en términos interanuales aumentan todos los parámetros relacionados con una crisis económica. Los lanzamientos, como dices, aumentan un 13% y es la primera subida desde el año 2015. Los concursos de acreedores crecen también más de un 50%, la mayor subida de toda la pandemia, y crece el indicador por excelencia de las crisis económicas, las demandas por despido. 34.000 trabajadores que llevaron su caso al juzgado, un 12% más que en el primer trimestre de 2020. Es noticia también que se acaba de conocer relacionada con la economía. Francia impone una multa a Google de 220 millones de euros por abusar de su posición en el sector de la publicidad en línea, y es la segunda multa millonaria. La anterior fue de 100 millones que recibe esta misma empresa por parte de Francia. La anterior fue por la inserción de cookies sin pedir permiso. Sobre la pandemia, científicos de Estados Unidos publican hoy en una revista especializada el resultado de una investigación que demuestra que la combinación de dos anticuerpos es capaz de proteger contra todas las variantes del coronavirus. Amplía Javier Gregori. Científicos del Instituto de Investigación Biomédica de Texas han demostrado en 1.000 voluntarios que la combinación de dos anticuerpos, como decías, protege contra la COVID-19. Además, este tratamiento, llamado REGEN-COV, es efectivo contra todas las variantes, según los resultados de esta nueva investigación que publica la revista Cell. A tenor de estos nuevos datos, la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, ha renovado la autorización de uso de emergencia de este fármaco contra la COVID, pero reduciendo a la mitad su dosis. Distintas comunidades autónomas siguen actualizando los datos de la pandemia desde primera hora y mostrando una mejoría constante de distintos indicadores. Es el caso, por ejemplo, de Cataluña. Ha logrado bajar el indicador de riesgo de rebrote a su nivel más bajo desde el 6 de julio del año pasado. Y nos queda la información del deporte. Sonia Luz, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Una semana para el debut de España en la Eurocopa, pero de momento los futbolistas van a entrenar de manera individual y personalizada y además van a pasar más test para ver si hay algún positivo más en la selección, aparte del de Sergio Busquets. La Federación tiene hasta el sábado para ver si llama o no a alguien para sustituir al centrocampista del Barça. El amistoso de mañana contra Lituania en Butarque lo va a disputar la selección sub-21. Hay más amistosos este lunes: Alemania contra Letonia y Ucrania contra Chipre. Pero otra de las citas del día está en Roland Garros. Rafa Nadal se enfrenta al italiano Sinner por un puesto en los cuartos de final. Comienza sobre las 4. Tiempo ya para la información de su comunidad. Cadena Ser Madrid. Volvemos a Ciudad Universitaria. Primer descanso en los exámenes de la EBAU que han comenzado esta mañana en las universidades públicas madrileñas. Agustín Rodríguez Agún, buenos días. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Pues salen a esta hora los primeros estudiantes en terminar el examen, algo más tranquilos, decían, en comparación con esta mañana, y también sorprendidos y contentos por el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad. El primero de lengua y la verdad que bastante contentos al final. Ha sido mejor que las expectativas que teníamos. Hemos entrado pronto y nos hemos colocado nosotros en unos puntos que había como 8 asientos. Sí, unos cuantos asientos. Sí, unos cuantos asientos en medio y está bien. Y acabado ahora el examen de lengua, toca un pequeño descanso para que las aulas se ventilen y alrededor de las 11:30 está previsto que comience la segunda prueba aquí en la Universidad Complutense, la prueba de Historia. También sobre educación, más del 95% de las familias ha podido escolarizar a sus hijos de 3 años en el centro elegido en primera opción. Datos que ha dado la comunidad y que suponen la cifra más alta desde que hay registros. Virginia Sarmiento. El 95,8% ha obtenido plaza en su primera opción, una mejora con respecto al año pasado, ya que entonces la cifra se sitúa
situó en el 94%, y si miramos más atrás, en el 80% en el curso de 2006-2007. Este año se han recibido cerca de 47.000 solicitudes para educación infantil y han crecido las telemáticas frente a las presenciales, con casi 10.000 más. El plazo de matriculación en los centros educativos empieza el 15 de junio para infantil, primaria y educación especial, el 22 en los centros de educación secundaria y para las escuelas infantiles el día 10. Y continúan las investigaciones tras la muerte de un matrimonio ayer en Pozuelo de Alarcón. En principio se investiga como un nuevo caso de violencia machista. Se cree que él primero la mató a ella de un disparo y después se suicidó. Tenemos 25 grados ahora mismo en el centro de la capital, mucho sol y máximas hoy en torno a los 30. Es todo, sigue Hoy por Hoy con Ángeles Barceló y la información actualizada al minuto en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. y 6 minutos de la mañana, 16 en Canarias, tiempo para la historia, a pesar de que la sintonía sea otra. Cada día descubrimos algo nuevo sobre nuestro pasado. Mira, hoy con Ava Gardner. Por eso contamos con un hombre cuya misión es revisar cada documento, cada fecha, cada episodio y personaje para sacar todo el jugo posible a la historia. Él es Javier Traité y cada lunes a esta hora comparte su sabiduría con nosotros. Javier Traité, muy buenos días. Hola, muy buenas, Ángeles. ¿Con qué arrancaremos la semana? Venga. Bueno, pues es que acabamos de pasar una efeméride de estas de las que es difícil escapar, ¿no, Ángeles? Ayer domingo, día 6, se cumplían 77 años de uno de los episodios más relevantes del siglo XX, el desembarco de Normandía, el famoso Día D, ese 6 de junio de 1944. Es uno de los episodios más emblemáticos de la Segunda Guerra Mundial. Además, yo creo que todo el mundo lo recuerda, primero porque lo hemos estudiado, pero además quedó inmortalizado en películas como Salvar al soldado Ryan. Exacto, ¿no? Con imágenes que no se olvidan. Pero yo hoy no vengo a hablarte del Día D como tal, sino de una historia personal, la historia de un español que vivió el Día D. ¿Hubo españoles luchando en Normandía? Porque todos sabemos de la 9 entrando en París, pero también en el desembarco. Pues mira, efectivamente, los de las 9 sí que es verdad que llegaron unos días después, unas semanas después, pero en el desembarco del día 6 y justo los días posteriores no constaba que hubiera participado ningún español hasta hace unos años, que se encontró el rastro de uno, Manuel Otero, que había sobrevivido a la guerra civil, se había exiliado a Nueva York y una vez allí pues se alistó con los aliados para el desembarco, ¿no? Muriendo pues nada en la misma playa, nada más llegar. Hasta hace poco se creía que Otero había sido el único en participar. Sin embargo, hace todavía menos tiempo hemos sabido, fíjate, ¿no? Como vamos descubriendo aún cosas, hemos sabido que hubo otro español que vivió aquellos acontecimientos, pero desde las filas alemanas. ¿Las filas alemanas? ¿De quién se trata? ¿Cuál es su historia? Bueno, pues mira, se trata de Alberto Winterhalter, nacido en Lleida en 1917, de padre alemán y madre catalana, y bueno, que vivía en San Feliu de Guíxols cuando en el año 42, pues las autoridades alemanas le reclamaron para el servicio militar, ¿no? Hacía falta más gente, más carne en la guerra. El gobierno franquista pues hizo los trámites, cogieron al tipo, que tenía 25 años entonces, lo enviaron para Alemania. Y allá, pues bueno, la verdad es que no sabían muy bien qué hacer con él, ¿no? Él no sabía mucho alemán. Entonces, bueno, sí que sabía algo de francés. Tras barajar varias opciones, lo destinaron a la isla de Rennes, ¿no? Un islote francés, para que ayudara con la construcción del muro atlántico, esa gran estructura defensiva que construyeron los nazis a lo largo de toda la costa francesa, ¿no? Atlántica, pues a base de toneladas de hormigón para búnkeres, defensas, trincheras, alambre de espino, cañones, de todo, en fin. Y bueno, y en aquella isla, pues se encontró con unos cuantos españoles más. Sí, pero estos serían prisioneros de guerra. Exactamente, prisioneros republicanos que andaban, pues eso, haciendo trabajos forzados, trabajando en las defensas. Claro, ¿qué pasa, Alberto? Pues es que iba el pobre como una pelota, ¿no? Un catalán enviado a Alemania de pronto sin venir a cuento, luego destinado a la isla francesa en mitad de una guerra demencial, pues cuando vio otros españoles, pues claro, enseguida hizo migas. Entonces congeniaron, ¿no? Vigilante por un lado y presos por el otro. Sí, claro, desde el presente siempre se nos olvida, ¿no? Que a menudo en las guerras, pues a uno le pilla la cosa como le pilla, sí, y acaba pegando tiros huyendo de un sitio, pues no tanto por
convicciones, sino porque te ha enganchado ahí la realidad y bueno, pues sobrevives como puedes y se te ocurre. Estos en este caso, pues bueno, se hicieron amigos, se hicieron buenas migas y se ayudaron. Porque ¿qué pasaba? Bueno, pues que en Rennes todo el mundo estaba pasando un hambre de narices. Hacia el final de la guerra, pues a los nazis ya no les iba demasiado bien, el suministro no abundaba y tanto presos como soldados estaban pero caninos. ¿Qué pasaba? Pues los presos españoles se dedicaban a cazar conejos, ¿no? Con unas trampillas ahí que se fabricaban ellos y se hacían sus guisitos y Alberto les propuso, dice, oye, compartir conmigo el guiso de conejo, yo a mis compañeros les saco aquí unas botellas de vino, que de eso sí que tenemos, y así lo compartimos juntos. Y todo esto a espaldas de los demás soldados alemanes. Sí, claro, si lo pillaban le metían un tiro, claro. Entonces, bueno, se juntaban ahí tranquilamente con disimulo por la noche, ya la meterse el guiso de conejo y el vino. Pero bueno, entonces, ¿qué llegó? Llegó el 6 de junio. Pronto llegaron noticias a la isla, pues eso, de que los aliados estaban unos cuantos kilómetros más al norte, desembarcando en Normandía, que se había abierto brecha y que hacían falta refuerzos. Entonces, claro, tanto Alberto como el resto de soldados fueron enviados al frente a toda velocidad, pero claro, aquello ya estaba siendo un cacao tremendo para los alemanes. Se quedaron sin camiones para avanzar, total que el grupo en el que iba Alberto, que además estaba lleno de fanáticos de las juventudes hilarianas, se dedicaron a entrar en pueblitos franceses y le iban robando las bicicletas a la gente para poder ir más deprisa al frente. O sea, nazis corriendo al frente de Normandía en bicicletas robadas. Y esto no lo había oído nunca. Mucho hablar de desembarco, pero este episodio lo desconocía. Exacto, es como Verano Azul, pero en mal, ¿no? Sí. Es muy jodido. Bueno, en fin, muy surrealista. El caso es que Alberto no estaba ok con esto que estaban haciendo, de robar las bicicletas, y entonces, ¿qué pasaba? Como a él lo usaban como traductor, porque francés sí que se apañaba, pues él lo que hacía era pues lo que podía para boicotear a sus compañeros nazis, ¿no? Diciendo pues que tal o cual, que no tenían bicicletas y protegiendo, digamos, un poquito a la gente de los pueblos. Claro, al mismo tiempo, ¿qué pasaba? Iban preguntando, ¿no? Si habían visto americanos, qué estaba pasando, hasta que una señora en uno de los pueblos les dijo, hombre, pero si han pasado los americanos y se han ido hace ya unas horas. Claro, se dieron cuenta de que estaban detrás de las líneas enemigas ya. ¿Qué pasó entonces? El resto de nazis del resto de alemanes de la compañía se largaron, robando las últimas bicis que pudieron, y Alberto se quedó sin bicicleta.